Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda mesa redonda de este primer día de jornadas online contra la leucemia que estamos celebrando desde la Fundación Josep Carreras con motivo de la Semana Europea contra la Leucemia. Y lo hacemos desde el Instituto de Investigación, nuestro Instituto de Investigación, uno de los únicos centros en el mundo dedicados exclusivamente a investigar la leucemia y otros cánceres de la sangre. Mirad, se calcula que más de un 10% de la población de España se dedica a cuidar. Y cuando hablamos de cuidar, pensamos en aquellos médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, auxiliares, pero también tenemos que pensar en aquellos que no son profesionales, o mejor dicho, que no reciben remuneración por ello y que a menudo son invisibles y que a menudo combinan el rol de cuidador o cuidadora con el rol de madre, padre, abuela, hermano. En la anterior mesa redonda hablábamos de imparables y en esta vamos a hablar de ellos y ellas, de los otros imparables. Y para ello tenemos hoy aquí a testimonios en primera persona con nombre y apellido que en un momento de su vida han tenido que dedicarse a ese arte de cuidar, en el que hace tanta falta imaginación, serenidad, empatía, resiliencia. Y tenemos unos invitados de lujo que saben muchísimo de esto y os los quiero presentar. Sara Arias es paciente de leucemia y su mamá Mari, bienvenidas. Gracias por estar hoy aquí. A vosotros. Esther Soto, compañera de la Fundación Josep Carreras, encargada de responsable de los pisos de acogida. Bienvenida, muchas gracias por estar hoy aquí. Tamara y Antonio, papás del pequeño imparable Antonio. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Y un año más contamos con la doctora Fuentes, Sonia Fuentes, psicóloga clínica en la unidad de psico-oncología del Instituto Catalán de Oncología. Bienvenida y muchas gracias un año más por estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, tenemos invitados que no están en esta mesa redonda, pero estáis al otro lado de la pantalla y os invito a que planteéis vuestras cuestiones, vuestras dudas, preguntas que podáis tener a nuestros ponentes de hoy y al final de la tertulia pues intentaremos responderos. Para empezar, me gustaría que os presentarais vosotros muy brevemente. Y quiero empezar por ti. Ante todo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Pues cuéntanos. Y pues yo me llamo Sara, tengo 26 años y cuando tenía 17 me diagnosticaron una leucemia mieloide aguda y empecé todo el proceso de quimioterapia en el hospital. Tienes que estar ingresado, obviamente. Y desde un principio me dijeron que era candidata a trasplante de médula. Y ese mismo año me hicieron el trasplante. Todo fue bien, o sea, siguió su curso, pero a los 2 años y medio me apareció un rechazo al trasplante, un H. Y bueno, fue bastante severo y a día de hoy pues voy en silla de ruedas, pero estoy bien y hago vida totalmente normal. Y uno de tus principales pilares fue la persona que tienes al lado, tu madre. Sí. Mari. Hola. Bienvenida. Cuéntanos. Pues eso, fue muy impactante. Cuando le diagnosticaron la leucemia yo no me lo podía creer, me quedé como muy parada diciendo ¿leucemia? ¿Leucemia? Y no me lo podía creer. Más porque me cogió también un momento que a mí hacía 2 meses que me habían diagnosticado un cáncer de mama y claro, fue como muy impactante, no me lo podía creer. Ahora abordaremos este tema y doy paso a mi compañera Esther. Preséntate en 1 minuto. Hola, soy Esther Soto de la Fundación Josep Carreras, responsable de pisos de acogida. También colaboro con el equipo del Departamento de Socios. Pues bienvenida. Tamara y Antonio, los papás del pequeño Antonio, pues decidnos, ¿por qué estáis aquí hoy?
Bueno, estamos aquí por nuestro hijo. Es un niño de 3 años que le diagnosticado leucemia linfoblástica aguda tipo B a los 3 meses y medio, del cual tuvo 2 recaídas. La primera lo llevó directo a trasplante y la segunda fue unos meses después de trasplante. ¿Y el papá, Antonio? Bueno, pues la segunda recaída fue testicular, pero bueno, se extirpó bien, a tiempo y a partir de ahí, pues gracias a Dios, todo bien. Ahora entraremos también más en profundidad. Doctora Fuentes, si quiere hacer una breve presentación. Pues me dedico desde hace varios años a acompañar a los pacientes y a las familias que están en un proceso de cáncer y concretamente también trabajamos en el campo de la leucemia, también en la unidad de trasplantes y pues la verdad es que me siento muy afortunada y muy agradecida por estar con todos, especialmente bueno, también con estas personas, con estos familiares y Sara, que de alguna manera sois tan solidarios que estáis compartiendo con todos pues vuestra experiencia y vuestra vivencia. Entonces, pues la verdad, me siento muy afortunada de poder compartir esta tarde con vosotros. Muchas gracias. Nosotros también somos afortunados de contar contigo y con todos vosotros. Y para empezar, me gustaría, ya nos habéis avanzado algo, pero me gustaría saber cómo, y de cara a nuestros espectadores también, cómo afrontasteis el momento en que os dicen, tienes leucemia. Y quiero empezar por ti también. La verdad que cuando te dicen la palabra cáncer o leucemia o cualquier enfermedad de este tipo, no te lo crees, o sea, nunca piensas que el cáncer va a llamar a tu puerta. Y es muy impactante. Además, en mi caso, como ha dicho antes mi madre, le acababan de diagnosticar cáncer a ella. Y en mi cabeza pensaba, si no puede ser, yo no me puedo morir ahora, si la que se está muriendo es mi madre. O sea, era como un shock del plan, no es posible, no es verdad. Y al principio no te lo crees, no lo asimilas. Tiene que pasar un largo proceso. Cuando el médico entra a la habitación y te da el diagnóstico. Claro, porque además te faltaban pocos meses para cumplir 18 años. Sí, 2 meses. Que aún resulta como sí. más complicado, ¿no? Sí. ¿Y tú, Mari, cómo viviste ese momento del diagnóstico de Sara? La verdad es que en ese breve espacio, mal. Digo breve porque fue me impactó tanto que yo no me lo esperaba. Incluso mi marido, su padre, dijo, ¿no será cáncer? Y digo, ¿qué va? Si no le han hecho las pruebas que me han hecho a mí, que no puede ser. Y estaba, bueno, totalmente tranquila, ya nos habían aislado en una cámara. Bueno, digo, qué amables las enfermeras, me dan sábanas y todo. Y no me lo esperaba para nada. Al día siguiente le iban a hacer una punción en el esternón y yo seguía clara. Entonces seguía tranquila. Entonces viene el doctor y dice, hay que repetirla porque no ha salido suficientemente muestra. Y entonces ahí salí con el doctor y dice, pero ¿qué es? Y dicen, o qué pasa, o alguna explicación, porque no sabíamos nada de urgencias, nos mandaron a cámara y ya está. Y entonces él dice, ¿pero no sabéis nada? Y digo, no. Estaba su padre y yo, y nos lleva para la salita y nos explica, nos dice la palabra leucemia. Y es que entonces me quedé, ese momento lo tengo como muy claro, me quedé, leucemia, o sea, no me lo podía creer. Otro cáncer en la familia. Y además es muy habitual que las familias dicen, nos han diagnosticado, porque se entiende como que cuando viene una enfermedad de este tipo afecta a toda la familia, pero es que en vuestro caso fue literal. Es que con apenas, ¿cómo fue? ¿Con apenas unos meses? 2. Ella el 28 de enero y yo el 24 de marzo.
¿A las dos os diagnostican prácticamente Sí, sí. a la vez? Sí. Sí, sí. Y en vuestro caso, imagino que cogéis la baja maternal, baja de paternidad, con la idea de cuidar de vuestro bebé. Lo que no os ibais a imaginar es que vuestro bebé iba a tener leucemia a los pocos meses. ¿Cómo recibís ese impacto? Bueno, yo creo que es un shock. Es como si el mundo se parase un momento. No reaccionas. Realmente reaccionas al cabo de los días, cuando ya empiezan, digamos, las pruebas, cuando ya empiezas que todo lo que conlleva, ¿no? Las pruebas del niño, y ya te das cuenta de que es realidad, ¿no? Pero es un shock. Ya está. Antonio. Bueno, cuando no lo dicen, pues tampoco sabes exactamente qué es eso. Cuando te empiezan a explicar qué es lo que pasa y las células y esto que se reproduce mal y esto que no va bien, pues empiezas a entender con los días pues que algo no está bien ahí, que es muy duro. Os cambiaron totalmente los planes. Sí, que completamente, porque completamente. todavía no te has hecho a ser padre a y ser madre. padre cuando ya tienes que asumir, digamos, esta enfermedad, ¿no? Porque fue a cuántos meses. Justamente, bueno, a los 3 meses y medio, faltaban 3 meses y medio. Sí, unas semanitas para que cumpliese los 4 meses. 4 meses. Sí, es más, el mismo día que cumplió los 4 meses fue cuando nos subieron a planta de oncología. Y doctora, decíamos hace un momento que es verdad que las familias suelen decir, nos han diagnosticado, ¿no? ¿Por qué se entiende que una enfermedad de este tipo afecta tantísimo no solo al paciente en sí, sino a todo lo que le rodea? Pues básicamente, Frank, porque vivimos en familia. Y las familias, ¿no?, a través de sus vínculos, de sus afectos, pues lo que afecta a un miembro de la familia acaba afectando a todo el resto. Aparte, los mediterráneos todavía más, lo vivimos todo en grupo, por suerte. Por supuesto que afecta, no solo afecta a la enfermedad al paciente, sino que afecta a todo el núcleo familiar, e incluso como si fuéramos círculos concéntricos, ¿no?, también a otros familiares que tal vez no están en primera línea, como en el caso de los papás, sino también a abuelos, o los hermanos, sino a abuelos, tíos. Es decir, son enfermedades que afectan a todo el grupo familiar. No sufre solo el paciente, la persona afectada por la enfermedad, que es el principal protagonista, sino que también sufren, también viven la situación, pues los padres y los familiares más cercanos. Por eso hablamos de una enfermedad que afecta en estos 360 grados, ¿no? Y aparte que no es una cosa no es una situación que dure una semana, que dure un mes. No es una situación estamos hablando de una cronicidad, estamos hablando de un transitar por la enfermedad hematológica durante tiempo, meses, años. Y esto conlleva una afectación en todos los miembros y en la vida diaria de todos estos miembros. Y cuando el paciente llega a la consulta desde el punto de vista de atención psicológica, ¿en qué momento, el foco está centrado en el paciente, pero en qué momento el foco se amplía hacia los familiares o los cuidadores en este caso? Y por protocolo, tanto familiares como pacientes reciben atención, o únicamente pacientes y los familiares tienen que buscarse de alguna manera la forma, o hay algún protocolo sobre esto? A ver, en paciente que va a trasplante, nosotros en el Institut Català de Oncología, y concretamente aquí en el ICO de Badalona, sí que tenemos el protocolo de atención a las personas que van, paciente candidato a trasplante. Estos pacientes sí que reciben una primera visita psicosocial realizada por una trabajadora social y una psicóloga, y entonces en esa visita se convoca al paciente, pero también a la familia. Puede asistir el familiar que el paciente elige. En caso de adultos, pues normalmente la persona viene acompañada de pareja si tiene, también de hijos o de un hermano, etcétera, etcétera. Precisamente por este enfoque más multidisciplinario, y también porque durante el trasplante esa situación va a afectar también a los cuidadores principales, y es importante tenerlos en cuenta desde el principio. Esto por lo que hace a paciente que va a trasplante, candidato. Pero en pacientes que se les diagnostica la enfermedad, normalmente entran solos en la consulta. Si vienen acompañados y piden
que para entrar el familiar también se permite, y entonces sí que se ofrece la posibilidad de que pueda consultar también el familiar más cercano o el familiar que considera, pero no hay un protocolo obligatorio. De hecho, para ir al psicólogo no es, digamos, terapéutico forzar a nadie. Claro, Ha de una ser proactividad, quien, ¿no? exacto, ha de ser quien considera que necesita ayuda en aquel momento. Una cosa es un protocolo de atención de cara a un trasplante, otra cosa es, pues, aparte no todas las personas que tienen un diagnóstico, en este caso hematológico, necesitan ir al psicólogo. Hay personas que no necesitan, que consideran que no lo necesitan o realmente tienen recursos y soporte necesario para poder hacer frente a esa situación de enfermedad sin la ayuda especializada de un psicólogo, en este caso especializado en cáncer, ¿no? Estamos para cuando se nos necesita. Y en ese primer momento, ¿cuáles son los principales interrogantes que se plantean en esa primera toma de contacto entre pacientes, familias y vosotros como profesionales? Uno de los principales motivos de consulta por los cuales se nos pide es para mitigar este impacto psicológico. Lo explicaba muy bien Sara y también Tamara. También lo explicabais, bueno, no tengo palabras porque es que es así, tal cual, ¿no? No dura una semana, no dura un mes, el impacto puede llegar a durar mucho más. Son emociones, es un momento de caos en las familias, en la persona y en el grupo familiar. Por suerte, nuestro sistema sanitario actúa rápido. Una vez se ha hecho un diagnóstico, se ha realizado un diagnóstico, pues empiezan los tratamientos, los ingresos. Qué bien, esto beneficia, por supuesto, al paciente, también al familiar, que en este aspecto queda más, digamos, tranquilo al ver que se atiende médicamente, ¿vale? Se empiezan los tratamientos, pero psicológicamente las personas somos más lentas. Lo psicológico siempre va a la cola, que comento a menudo, y es al cabo de tiempo que poco a poco eso va calando, y es entonces cuando uno empieza a tomar conciencia. Lo han explicado muy bien las compañeras de tertulia. Es entonces, se nos pide, sobre todo para ese momento de impacto, es necesario entonces desde nuestro punto de vista clarificar que las emociones que siente el paciente y el familiar en ese momento son las emociones naturales, son las emociones esperadas desde el punto de vista psicológico. Pueden llegar a asustarse, pensar que están haciendo, pues bueno, una depresión son las emociones que tocan en aquel momento. De hecho, nos preocupamos muchísimo realmente cuando una persona viene a la consulta y está tranquilísima o contenta, porque eso ya no nos cuadra, ¿eh? Y hay personas que a veces reaccionan de una manera que ves que está ocurriendo algo. En situaciones, digamos, de las emociones que ya esperamos, pues hacemos el soporte necesario y clarificamos que esas emociones son las que en ese momento pues van a ir viviendo y que poco a poco se van a ir situando. Otro tema por el cual se nos consulta mucho, Fran, es para ver cómo se comunica ese diagnóstico, especialmente a dos colectivos, a los niños y adolescentes, es decir, a los hijos, por parte de pacientes adultos que tienen la enfermedad, y por otro lado también a las personas mayores de la familia. De unos años para aquí nos encontramos que no solo se sobreprotege a los niños, sino que también se quiere sobreproteger, o tenemos tendencia a las personas para sobreproteger a los más mayores de la familia. Y bueno, son dos colectivos que necesitan ser informados, cada uno en su mesura y cada uno en su momento, pero que dejarlos aparte y al margen de estos procesos pues puede traerles consecuencias. Y este soporte, he visto que muchos os estáis sintiendo identificado con lo que estaba comentando la doctora. Este soporte, por ejemplo, Mari, ¿tú lo tuviste en el momento de afrontar el diagnóstico de Sara? Bueno, incluso el tuyo propio, ¿no? Sí, mucho, mucho. Yo soy de Galicia y mi familia cercana está en Galicia. Entonces aquí tenía a mis cuñados, los hermanos de su padre, que estuvieron en todo momento, y luego muchos amigos se volcaron y me acompañaron en todo momento, en todo momento. Yo, por un oncólogo particular que iba, me aconsejó la dieta cetogénica. Entonces, lo primero que dije es, se acabó, o sea, no puedo estar en el hospital con esta dieta que es tan difícil de hacer. Y me hacían la comida, me hacían la cena, o sea, no lo puedes dejar, Mari, con lo bien que te va, no. Y cada día
durante el mes y pico que estuve ingresada, cada día iba a comer a casa de una amiga. Todos han estado súper, o sea, yo siempre digo que he salido tan airosa de toda esta situación por el amor que me rodeó. Es tan importante que yo, o sea, lo siento así. ¿Y llegaste a tener soporte psicológico profesional? No, No. no. Jaime sí que lo tuvo, fue a Oncolliga, que él siempre dice fue muy pocas sesiones, pero la verdad él dice que le ayudaron un poco. Un poco comentaba la doctora, ¿no? Sí. Que hay personas que sí, que Sí. pueden necesitar, o que tenéis un entorno que os facilita esto y a lo mejor no necesitáis este recurso Sí. Yo profesional. realmente, o sea, ahora vista de lejos, o sea, tampoco lo necesité porque tenía como mucho y ni se me ocurrió en el momento. O sea, yo estaba con ella a las 24 horas, Jaime iba y venía, a veces estábamos los dos en la habitación cuando nos dejaban y Jaime sí que estuvo como más solo. También tuvo mucha ayuda de los amigos y sí que buscó ayuda en el Oncolliga, porque es que ni siquiera recuerdo quién nos habló del Oncolliga y estuvo yendo unas cuantas sesiones. Y él siempre dice eso, que le ayudó. Y tú, si quieres beber agua, tranquila, ¿eh? Yo en un primer momento no necesité, pero a los 2 años y pico, cuando... Bebe agua, Sí. tranquila. A los 2 años y medio, No te preocupes. Eso es porque se ha puesto No te nerviosa preocupes. y ahora tiene la tos nerviosa. Si quieres, paso con Tamara y Antonio y tranquila que estamos en familia. Respira. Tamara, Antonio, ¿vosotros necesitasteis de este soporte en ese momento? ¿Tuvisteis un entorno que os ayudó? Sí, nosotros Tuvimos entorno y aparte en el hospital, durante el ingreso de Antonio, tuvimos a Leticia, una compañera psicóloga de Casa de los Chuclis. Y la verdad que nos vino muy bien porque nos íbamos turnando y eran momentos de desahogo. Ya no simplemente porque claro, al fin y al cabo está pasando por un tratamiento el niño de quimioterapia, entonces claro, tampoco podían haber visitas. Sí que es verdad que teníamos el entorno familiar y entre nosotros nos apoyábamos mutuamente, pero nos hacía mucho bien de que viniese, simplemente pues hablar, ¿no? De cómo ha ido el día, ¿no? Algo Claro. tan simple, ¿no? Cómo ha ido el día, qué habéis comido, cómo estáis, habéis pasado buena noche, ¿no? Estas preguntas que a lo mejor son simples, pues nos hacían mucho bien a nosotros. Y aparte digamos, de psicóloga y familiar, también pues bueno, las enfermeras, absolutamente todo el personal del hospital, ya tanto la de la limpieza, enfermeras, o sea, absolutamente todo. O sea, cualquier ayuda, simplemente una conversación ya venía bien. Así que nosotros, Antonio también. Sí, porque ¿Tú como también lo sentiste así? claro, como vives ahí, pues es tu casa. Si Sí. es que el hospital es tu casa. Entonces, ella lo ha dicho, desde el personal de limpieza entablas conversación y te da apoyo, Sí. te da ese cariño cuando a lo mejor pues Aparte en ese se momento no hay se nadie. crea un vínculo muy fuerte porque son muchas horas, son muchos días, son muchos meses, ¿no? Entonces ya son conocidos. Es más, tienes más cercanía con ellos que con tu propia familia, ¿no? En esos días. Entonces se agradece mucho porque de personas que a lo mejor no conoces absolutamente nada, o sea, son como de tu propia familia porque Sí. de que te levantas hasta que te acuestas están ahí. Al Son final se muchas convierten horas. como en cuidadores de Sí, vosotros que a la vez correcto. estáis Sí, sí. cuidando, ¿no? Correcto. Los cuidadores de los Sí, cuidadores. sí, sí, tal cual. Sí, sí, así es. Es así. Sí. Y a nivel, por ejemplo, porque vosotros estuvisteis, solo pudisteis estar uno, estuvisteis los dos. Estábamos los dos. Al principio, en el primer ingreso estábamos los dos y estábamos, pues bueno, los dos y Antonio en la habitación y ahí vivíamos los tres. Luego ya en tiempos de COVID no.
el tiempo de COVID ya no fue posible. Pero al principio sí, estuvimos casi 2 meses los 3 en la habitación. ¿Y cómo lo pudisteis hacer? Porque imagino que a nivel laboral ahí se desmontarían muchas cosas, ¿no? ¿Cómo lo pudisteis hacer? Bueno, explica tú. Bueno, yo tengo la prestación CUME que, bueno, pues estoy cuidando a Antonio hasta que le den el alta. Y Antonio, pues... Bueno, yo con un ordenador y una conexión a internet ya trabajo, pues soy informático. Hemos tenido esa Tengo suerte, ¿no? de la empresa, siempre me ha dado esa flexibilidad de trabajar. O sea, ¿sentiste el soporte Sí, totalmente. de tu empresa que te facilitó este cuidado, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí. Me dio esa flexibilidad y no me puso pegas para nada ni me impuso nada. Con un ordenador y conexión a internet ya trabajaba ya. Sí, incluso lo he que estado podía. mucho tiempo sin Pero también trabajar debido, pues bueno, pues a estar por el niño. Y la verdad que laboral se han portado muy bien. Sí. La empresa se han portado muy bien. Al final vemos que hay muchos perfiles y maneras de cuidar, ¿no? Y esto también pues, es una forma Sí, por supuesto. de cuidar para que vosotros podáis estar los dos juntos. Y comentabas que en pandemia, claro, vivisteis también en plena pandemia, porque esto fue ¿en qué año? Cuando el niño, en febrero de 2019. Y trasplante fue el 26 del 2020. Y aún en pandemia, ¿los dos os podíais combinar? A ver, podíamos, digamos, hacer ese intercambio, ¿no? Pero estar los dos juntos solamente nos dejaban, bueno, pues a lo mejor media horita, ¿no? Porque estamos hablando de Antonio estaba en trasplante, en una cámara de aislamiento. Hay unas normas, hay una seguridad que hay que, al fin y al cabo, hay que respetar, más que nada por el niño. Pero sí que es verdad que, bueno, al ser un bebé, siempre han tenido esa flexibilidad, ¿no? De decirnos, tener ese ratito vosotros, ¿no? En familia, ¿no? Que no se pierda, ¿no? Porque al fin y al cabo es el entorno del niño y siempre han tenido ese detalle. Sí que es verdad que a posterior, ¿no? Ya en ingresos no podíamos estar los dos. Eso de estar los dos ya se terminó. Solamente podía estar yo. Y porque, bueno, Antonio es lactante y bueno, pues era lo que tocaba. Ya está, no quedaba de otra. No sé si Sara, sí, ya está, ¿estás mejor? Pues yo en un primer momento no necesité terapia, pero porque, bueno, es eso que hablábamos cuando te diagnostican, es un shock, te dicen todo lo que viene, todas las pruebas que vas a poner, un catéter, pues un catéter, una punción medular, pues una punción medular, biopsia de piel, biopsia de piel. Entonces, no te queda otra, tienes que ir escalando pues todo lo que viene. Pero además, yo primero estuve en el Hospital del Mar, que tenía 17 años, pero me pusieron en sala de adultos. Era la más pequeña, tenía mi enfermera de mañana, la de tarde, la de noche. Estaba súper mimada en ese sentido de que me traía la merienda de su casa. O sea, muy bien. Y cuando pasé en el trasplante en agosto al Hospital de Sant Pau, hice una primera visita pretrasplante que, bueno, te dejan con un miedo en el cuerpo de las posibilidades que tienes de que vaya mal. O no sé, yo en ese momento me encontraba muy bien y mi cabeza decía, pero ¿cómo me van a poner mal si ahora yo me encuentro bien? O sea, no. Y todos todas esas pruebas que fui escalando y todo lo que fui superando porque no había otra, era sí o sí, en el hospital de Sant Pau, me desbordé, me explotaron todos los miedos. Y ahí sí que necesité terapia. Y estuve 2 años yendo a terapia. Y además, claro, imagino que también pues, tú veías a tu madre ahí a tu lado. Sí. Tú ya tenías 17 y 18 años, que tienes conciencia de... ¿En algún momento le dijiste a tu madre, pues, oye, pues busca ayuda o entre las dos hicisteis un tándem ahí Sí, perfecto? Yo creo que entre las dos hicimos un tándem muy bueno. Y bueno, yo a día de hoy digo que mi madre realmente no ha vivido su cáncer, ha vivido el mío. Pero no tuvimos, o sea, sí que hay momentos súper duros, pero no tuvimos momentos de bajón de decir, no podemos continuar, no. O sea, yo no, a mi madre eso no se lo noté en ningún momento. Entonces, como yo, claro, tampoco estaba muy por ella, porque estaba yo más por mí, pero
No, También tenía un novio en ese momento. Ay, Sí. el novio tenía que salir, ¿eh? sí. que Sí, que también hizo vino a esta mucho vida a eso. salvarla, lo tengo clarísimo. Sí, también me hizo Buah. mucho apoyo. O sea, agosto entero conmigo en el hospital, sí. Y eso también ayudó mucho. A que también ella se despejara un poco del hospital, Claro. sí. Pero no, la terapia y bueno, mi red de amigos que tengo, que es muy fuerte y a día de hoy los conservo desde hace 12 años, o sea, súper bien. Y también me ayudaron mucho. Y es eso, necesité la terapia más después cuando mi mente ya no podía con la situación de todo lo que había ido soportando, me desbordé, me salía algo en la pierna y decía, "Ay, ¿qué es esto? Sugestión todo el rato". Entonces es una bola viciosa de tener, o sea, yo llegaba a tener miedo, porque era una situación de incontrolable, de que te anula como persona, de no saber cómo sobrellevarlo. Entonces ahí sí que necesité terapia. ¿Y tuviste oportunidad de compartirlo con otras familias que estaban pasando ese momento? No. No, pero porque es eso lo que hablamos. Supongo que en infantil o en San Juan de Dios, que es como más familiar, aunque estemos aislados, las familias salen más y se comparte, pero en pacientes es difícil, porque estás un mes y medio en tu cámara de aislamiento. Entonces, salir y hablar con otros pacientes, no. Claro. ¿Y cómo se combina ese rol de madre, cuidadora? ¿Cómo se combina esto? La verdad es que, bueno, no sé si fui madre en algún momento, pero lo que sí fui cuidadora en todo el momento. Era, además, realmente lo duro fueron esos 2 años de miedo absoluto. Recorrió 5 psicólogas. Yo buscaba el qué, el cómo. Y eso sí que fue duro. Eso fue muy duro. Porque era, mamá, no me encuentro bien, no sé qué tengo. Era cada día, todas las horas. Y entonces era bueno, por verle una sonrisa, lo que hiciera falta. Lo que hiciera falta, la mimamos muchísimo, muchísimo. Los 3, su novio, su padre y yo. Y entonces era pues eso, o sea, yo me pasaba las 24 horas con ellas y durante ese año o 2 años después, que fue eso duro hasta que se quedó en silla de ruedas, la verdad es que se quedó en silla de ruedas y fue como, ¡pum!, se acabaron los miedos. Y era eso, y era estar con ella porque vivíamos en el hospital, cada 2 por 3 tenía algo, una pancreatitis, un no sé qué, bueno, y era como continuo, aparte de las revisiones, era cosas que tenía. Y lo más duro de lo que le pasaba o le dejaba de pasar era ese miedo. Es que hemos estado hasta las 3, 4 de la mañana intentando jugar a cartas, intentando sacarle esa obsesión que tenía del miedo de encima y estaba totalmente drogada. Venían psiquiatras, nada, ella, miedos, ataques de ansiedad muy duros, porque se quedaba vegetal. Pero tú siempre estabas ahí. Ahí. Siempre estabas ahí. Ahí. Bueno, es que era en casa y era en el hospital, o sea, en nuestra segunda residencia, le decía yo. Y ahí, continuamente. Comentaba Sara, dice, cuando son casos de infantil y tal, hay como más relación con otras familias. En vuestro caso, ¿compartíais con otras familias? Por supuesto. Sí. Eran muchas horas en planta, en hospital de día. Entonces, sí o sí compartes, ¿no? Porque al fin y al cabo pues acabas conociendo, quieres saber cómo están, ¿no? Cómo van, ¿no?, los tratamientos y cómo están ellos, ¿no? Y sí o sí te tienes que relacionar,
no te puedes quedar en esa burbuja. O sea, son muchas horas, muchos días. Entonces, supongo que es diferente. Es diferente que en los adultos. Antonio. Sí, no te queda otra porque si no preguntas tú, te preguntan a ti. Y ya no eso, sino que conoces a los niños. Si no preguntas Entonces, quieres saber cómo están, ¿no? Hacer unos vínculos ahí. Por supuesto, Claro. ¿no? Tanto por Antonio como por los demás. Entonces, tienes esa necesidad, ¿no? De entablar, de preguntar cómo estás. Ya no solamente en el hospital, simplemente por teléfono, ¿no? Tienes, ¿no? Comunicación con otras madres, con otros padres. Es necesario, para mi punto de vista. Y doctora, unido a esto que están comentando, ¿existen redes de apoyo oficiales o actividades que fomenten la relación entre ellos y que esto les pueda acompañar en este momento que están viviendo? A ver, sí que existen, digamos, actividades de soporte, pero como también comentaban, durante el ingreso es complicado porque, a no ser que sea algo online, foros específicos o que fundaciones o asociaciones concretas oferten o ofrezcan este tipo de soporte, ¿no? de iguales. Durante los ingresos, a ver, tanto la persona como las familias están bastante aisladas porque, como comentan, están ahí dentro de la habitación, ¿no? Hay algunas experiencias de equipos de soporte, espacios respiro, ¿no? Espacios de soporte para familiares. Nosotros experimentamos, bueno, y lo pusimos en práctica y se paró con la llegada del coronavirus, que paró muchísimas cosas, pero durante más de 5 años estuvimos llevando a cabo cada martes de forma, bueno, muy ceremoniosa, porque era siempre, pues un espacio al cual acudir los familiares de los pacientes hospitalizados. Y concretamente, pues las familias que tenían alguna persona ingresada en las cámaras de trasplante, pues claro, es que es un ingreso mínimo de un mes y por lo tanto esos familiares, evidentemente de forma totalmente voluntaria, si les apetecía, venían a esa hora y media, 2 que estábamos, 2 psicólogas, y hacíamos ese grupo de soporte. Era un espacio de respir, un espacio de Kit Kat, era un espacio de autocuidado, porque es importante eso, ¿no? El cuidar a quien está cuidando, cuidar a las mamás, a los hermanos, a los novios, a las personas que cuidan, porque cuando hablamos con los pacientes, una de las principales preocupaciones que nos expresan es precisamente que ese temor y esa ansiedad que les genera el ver a su familiar que les acompaña, pues que va de bólido, ¿no? Pues que a lo mejor seguro que no ha comido, o entre el trabajo y que viene aquí a hacerme compañía. Entonces, esto les preocupa mucho a los pacientes cuando les preguntamos qué es lo que más te preocupa. Entonces, el hecho de que el familiar que acompaña, que cuida, que quiere y que está allí, hace presencia, se cuide, también hace que esa ansiedad del paciente disminuya. Es como un tándem, es todo junto, ¿no? No es uno sin el otro. Entonces es clave, es indispensable que la persona familiar tome conciencia de lo necesario del autocuidado. De hecho, el familiar se siente poco en aquel momento, está tan focalizado en el sufrimiento de quien ama, del hijo, de la hija, de la pareja, que se siente poco él mismo. Y es muy fácil, con la alteración del estado de ánimo que hay en esas circunstancias, pues que se pierda el apetito, o todo lo contrario, se picotee de forma compulsiva, se altera el sueño, el ánimo tampoco está bien. Entonces, todo esto hace que uno, pues, si es tan fácil no cuidarse, descuidarse, entonces de tomar conciencia de que es necesario, indispensable, el autocuidado es importantísimo para el bien de todos. Y hablando de antes se me ha quedado una cosa en el tintero, y es que es verdad que siempre asociamos como la figura de cuidado más a las mamás, a la figura femenina. Yo no sé si tú esto lo has notado y cómo lo has vivido, que quizá esto se desvincula más de los papás. Sí que es cierto que a lo mejor yo como padre sí que veo que entre las madres hay más conexión, sobre todo en esos momentos tan difíciles. En San Juan de Dios, por ejemplo, Tamara, mi mujer, pues
Es lo que decía antes, si no preguntas, te preguntan. Y siempre se crea ahí algo. Y entre los padres, a lo mejor yo en mi caso no, porque yo si tenía que hablar con un padre, hablaba, no tenía problema. Pero sí que he visto padres de otros niños que son como más solitarios. Y los veías a lo mejor por ahí afuera, pues fumando o simplemente tomando un café solo. Eso sí es cierto, es verdad. Que a lo mejor los padres, a lo mejor también queremos dar esa imagen de duro. Bueno, pues de duro que no pega en ese momento, ni mucho menos. Pero a mí, por ejemplo, no me ha pasado. Yo tenía que hablar con otro padre, hablaba tranquilamente. ¿Esto lo veis en consulta que se asocia más a...? Sí, nosotros no trabajamos con pediatría, trabajamos con pacientes adultos. Sí que vemos que los cuidados recaen sobre la mujer, sobre todo, pero a ver, creo que también influyen aspectos relacionados con el patriarcado, desde mi punto de vista. Porque nosotros conocemos a padres que han estado con sus niños porque las madres tienen más hijos, Claro. lógicamente, También. y tienen que cuidar de ellos. O sea, muchos padres han estado ahí, porque yo he compartido estancias de ingresos con el niño y quien ha estado ahí ha sido la madre también, pero sobre todo el padre. O sea, que tampoco dejemos, no, los padres, no, también hacen, y mucho, porque también nos dan apoyo a nosotras. En esos momentos que estamos ahí de cuidado, ahí están ellos también, para darnos ese empujón que necesitamos. Pues siguiendo con estas redes de apoyo, vosotros sí que habéis experimentado esto cerca de casa, pero hay muchas familias que lo experimentan, además de afrontar una leucemia o una enfermedad de este tipo, lo experimentan lejos de casa. Y por eso tenemos hoy aquí a mi compañera Esther, que ella es la responsable del programa de pisos de acogida, que precisamente conoce muy bien la realidad de estas familias que, además de afrontar la enfermedad, lo tienen que hacer fuera de casa. Si nos puedes explicar un poquito qué consiste el programa de pisos de acogida de la Fundación. Bueno, a ver, el programa de pisos de acogida se creó, o sea, fue idea de nuestro presidente, que como sabéis ya también sufrió la enfermedad. Y él pues pensó que, a ver, muchas personas que no tienen las mismas oportunidades que él no tendrían ninguna vivienda donde estar cuando se tuviesen que trasladar fuera de su ciudad, evidentemente. Entonces se creó este programa, que es para pacientes que vienen desplazados desde fuera de Cataluña, para que durante el tratamiento puedan estar cerca del hospital donde están recibiendo el tratamiento. ¿Y de cuántos pisos se dispone? Tenemos 6 pisos en este momento, uno cerca de cada hospital trasplantador. 2 corresponden al hospital clínico, que uno es para trasplante domiciliario y el otro es pues para trasplantes no emparentados y tratamientos de CARS. Y tú llevas 20 años viendo la realidad de estas familias que vienen de fuera a afrontar la enfermedad lejos de casa. ¿Y cómo crees que ayudan estos pisos cerca del hospital a sobrellevar esa situación que están viviendo? ¿Cómo les ayuda? A ver, sí que es verdad que les da muchísima tranquilidad, lo primero, estar cerca del hospital, porque claro, ellos cuando tienen cualquier tipo de problema, el hospital lo tienen al lado para poder asistir, ¿no? O irse de urgencia o algo. Luego también les ofrece muchísima tranquilidad. De hecho, pues bueno, el tema del alojamiento en Barcelona, y me imagino que en las demás provincias también es carísimo, no pueden asumirlo, porque estamos hablando de que normalmente los pisos alquilados te están pidiendo como 6 meses o un año de fianza. Las familias no pueden afrontar ese dinero. Y luego, pues aparte, pues estar cerca del hospital y tener un hogar que de alguna manera, a ver, están viviendo lo más parecido a su vida diaria dentro. Ese hogar lejos de casa, ¿no? Exactamente. Ellos tienen su cierta intimidad en estos pisos y bueno, pues es una casa, pues como cualquier piso particular, que pueden, pues están, ¿cómo se llama esto? Tienen de todos los componentes, o sea, tienen su televisión, tienen wifi, equipados exactamente, que no me salía la palabra, están equipados, tienen atención telefónica, cualquier problema que les suceda, me pueden llamar a cualquier hora, mi teléfono siempre está operativo.
Y si tienen algún fallo, que les falla cualquier cosa, el equipo de mantenimiento siempre, o sea, disponibilidad en cualquier momento para poderles asistir. Ellos, y bueno, teléfono de contacto conmigo, cualquier cosa que necesiten. Claro. Y además, claro, la oportunidad, porque imagino que en una habitación de hospital, 1, 2 personas pueden estar, pero en el caso de estar en un piso, tienen la oportunidad de mantener también ese núcleo familiar. Bueno, ¿no? a ver, ¿no es así? en nuestros pisos están habilitados para máximo 3 personas. Dado que el paciente tampoco no es aconsejable que tenga muchísimas más personas. Entonces, la posibilidad que se pensó en un momento pues sería pues como si nos viene algún niño, pues que fuera el papá, mamá y el niño. En este caso, normalmente, casi siempre hay un cuidador. A veces 2, a veces se van turnando, pero normalmente siempre es un cuidador el que está. Y tú también, de alguna manera, eres cuidadora de esas familias que cuidan. Bueno. ¿Cuál es tu papel en los A ver, pisos? bueno, cuidadora. Yo les visito una vez a la semana, ¿de acuerdo? Pues bueno, para ver cómo siguen. Cuidadora, sí, pues se crea este papel en el sentido de que normalmente las personas, como están fuera de su hogar, están lejos, la única persona visible que tienen fuera del hospital soy yo. Con lo cual ellos, pues bueno, llegas tú y ellos agradecen muchísimo esta visita. ¿Por qué? Pues porque pueden contarte sus miedos y en la mayoría de casos a veces el acompañante del paciente pues no puede expresar su manera en ese momento. A veces ellos no pueden demostrar al paciente sus miedos. Entonces, si ellos no están delante o a lo mejor están durmiendo o están hospitalizados, normalmente recae en mí. A mí no es la primera vez que llegas y pues bueno, se te ponen a llorar. Claro. Las personas, es que y además es normal, ¿no? Porque, y bueno, de alguna manera pues todos tenemos un pequeño corazoncito que en un caso así pues siempre se le intenta dar el mayor ánimo posible a esta persona y bueno, pues... Y estar ahí para todo como estás tú, que al final cuando estás lejos de casa imagino que tener una persona, ¿no? que está ahí disponible también les da una tranquilidad. Sí, es lo más cercano, aunque yo no soy ningún familiar, pero sí que es verdad que lo más cercano que tienen para poder hablar, porque evidentemente las familias, normalmente tenemos familias que no nos vienen de aquí al lado. Claro. Ahora tenemos una familia de Asturias, alojada. Claro, los familiares no... A ver, aunque se comuniquen diariamente, pero físicamente no se pueden... No se ven. No se ven. Entonces, pues bueno, verles cada semana, estar ahí, preguntarles cómo va, darles ánimo y saber que en cualquier momento te pueden pues, pedir cualquier cosita que les pueda suceder y tal, pues yo creo que les da muchísima tranquilidad. Decías, bueno, cuidar, esto es cuidar, Esther. Bueno, es un poquito, y lo llevas haciendo 20 años, 20 años todos, cuidando. Entre todos colaboramos un poco, ¿no? Y bueno, llega un momento en el que la enfermedad se va superando, se va venciendo. ¿Y cómo se vive ese momento, de ese proceso de recuperar, me dirijo a ti, Sara, cada vez más autonomía y irte alejando de esa enfermedad? ¿Cómo lo viviste y cómo lo vives? Bueno, es un proceso que no pasa de un día para otro, es muy lento porque sales con mucha medicación, después de un trasplante sales hecha polvo, entonces te vas encontrando poco a poco, te ves capaz de hacer más cosas, te van reduciendo medicación y empiezas a abrirte más al mundo. Hoy voy a tomar el café aquí debajo de casa, a pasar de irte un fin de semana con tus amigos. Empiezas a hacer pues, la vida normal. Yo empecé a estudiar también, pues, retomé los estudios. ¿Qué estás estudiando? Ahora mismo enfermería. Enfermería, cuidado. Sí. Sí. Supongo que, bueno, yo no iba para nada para ese camino, pero el estar tanto tiempo en un hospital y el ver el papel del paciente, el ver el papel tan importante que hace la enfermera, me dio, bueno, muchas ganas de poder dedicarme a ello, la verdad. Tenemos una pregunta de nuestros espectadores que nada más y nada menos desde Berlín. Y os la quiero plantear porque es algo que está saliendo aquí, que de fondo está
el miedo, ¿no? Y nos dicen, ¿qué consejo le darías a alguien con un ser querido que sufre una enfermedad oncológica y que la idea de la muerte es tangible, ¿no? Imagino que es esa idea que siempre está ahí, ese miedo. Imagino que dar un consejo no sé si es muy fácil, pero sí que la palabra miedo la hemos visto recurrentemente en todos los testimonios. Y no sé, Sonia, en este sentido, ¿qué podríamos responder? Entiendo que no es fácil. Para nada, para nada. Pero bueno, a ver, la muerte forma parte de la vida, ¿no? No hay vida sin muerte y no hay muerte sin vida, ¿no? Como decía Concepció Poch, ¿no? Entonces, cuando una persona está con un proceso de enfermedad oncológica, si algo hace un diagnóstico es poner a esta persona cara a cara con su finitud, como que se toma conciencia de que uno no está aquí para siempre. Pienso que en nuestra manera de vivir tan rápida, tan veloz, ¿no? Pues pocas veces reflexionamos sobre nuestro fin de la vida, sobre nuestra muerte, o incluso sobre lo que hay antes de la muerte, y es el envejecimiento, las enfermedades, que es lo que hablamos en estas jornadas, ¿no? Entonces, la enfermedad hace esto, hace, quieras o no, reflexionar sobre la muerte. Esos pensamientos que puede tener una persona, como la persona que hace la pregunta, ¿no? Que pregunta, esos pensamientos formarían parte de ese momento. Claro, si la persona no ha reflexionado antes sobre esos temas tan importantes en la vida de un ser humano, pero que es muy natural que no lo haya hecho hasta el momento, puede asustarse, puede pensar que, incluso sobre todo puede asustarse mucho su entorno. A veces nos consultan, es que mi hija o mi marido o mi madre no nos dice el otro día pues que está pensando en la muerte. Claro, esto genera ansiedad en el entorno. No es extraño este tipo de reflexiones ante un diagnóstico de una enfermedad oncológica. Claro. Para nada. Al contrario, diría que si son generadas de forma natural en estos momentos de diagnóstico, forman también parte de este transitar. Y no olvidemos una cosa, y es que quien está en estos caminos, ¿no? Transitando la enfermedad oncológica, la enfermedad hematológica, cuando va a hacerse los tratamientos, cuando está hospitalizado, cuando va a hacerse la radioterapia, etcétera, etcétera, está observando y conviviendo con otras personas, con otros pacientes, con otras familias, y también hay ese efecto reflejo, ese efecto espejo, ¿no? De tomar conciencia de todo esto a través de la mirada que se hace a los demás. Y a pesar de este miedo, en vuestro caso, una vez superada la enfermedad, ¿cómo os encontráis ahora? ¿En qué punto estáis? ¿Habéis girado el foco un poco hacia vosotros y decir, bueno, y ahora es nuestro momento o el momento de pensar en... A ver, es complicado porque el miedo siempre está, y más en este tipo de enfermedades, ¿no? Al fin y al cabo es una montaña rusa que puedes estar muy bien y de repente tener una recaída, ¿vale? Pero yo siempre soy de las que piensa que el miedo siempre va a estar y al fin y al cabo hay que vivir el día a día, conforme se vaya planteando, y aprovechar absolutamente cada momento y cada vivencia. Nosotros, gracias a Dios, estamos bien, mi niño está bien y hacemos eso, vivir el día a día, disfrutar cada momento e ir acumulando pues momentos felices, al fin y al cabo, que es lo que nos vamos a llevar. Ya está. Un buen consejo. Estamos llegando ya a la recta final y a mí me gustaría haceros una pregunta a todos, cada uno desde vuestra perspectiva. La de Sara la voy a modificar un poco. Yo, Sara, te pregunto, seguramente ya nos lo has comentado, pero quiero que lo comentes expresamente, ¿no? ¿Qué ha significado para ti tener a tu madre al lado como cuidadora? Y te doy la opción de responder a la cámara, mirando a la cámara o mirando a tu madre, como tú quieras. Bueno, yo realmente estoy súper agradecida tanto a mi madre como a mi padre porque han estado siempre allí en todo momento, en momentos muy, muy duros. Nunca me han abandonado. Cuando ha estado, los peores momentos que he pasado han sido mentales, de estar 2 años tirada en el sofá. Sé que han sufrido muchísimo por verme así y me han apoyado y acompañado para que tire para adelante,
para que siempre esté bien, para que siempre esté sonriendo, contenta, feliz. Y eso no tiene precio, la verdad. Gracias. Y al resto os quiero preguntar simplemente, ¿no? ¿Qué le diríais a una persona que en este momento está en este rol de cuidador o cuidadora y madre, padre, abuela, pero al final en una experiencia como la que habéis vivido vosotros, ¿qué le diríais muy brevemente desde vuestro punto de vista? Mari. Pues yo le diría, que se saque la rabia, que acepte, una aceptación de la situación. Y una cosa que a mí me ayudó es una frase que siempre decía: será lo que tenga que ser. Entonces viviremos el momento como va pasando. Los momentos buenos, los momentos de miedo y angustia porque ¿qué va a pasar? Porque ha empeorado por lo que sea, ha pasado algo más chungo. Y a mí me ayudó mucho eso, de no puedo hacer nada, estar y aceptar la vida como viene y vivir a la vida. Esto es otra cosa que he aprendido. A la vida se viene a vivir. Porque dejamos de vivir por culpa de la muerte. Pero es que tenemos que morir. Y ese miedo a la muerte no nos deja vivir. Y esto sí que lo he aprendido. Qué buen consejo, nos has dejado sin palabras. Y Esther, desde tu punto de vista, que has conocido a tantísimas familias en estos 20 años y a esos cuidadores que han estado ahí, ¿qué les dirías desde tu punto de vista, con tu experiencia? Bueno, pues yo les diría, o sea, la filosofía de Mari vamos, me deja sin palabras, pero sí que es verdad que a la vida se viene a vivir y una vez asumes este diagnóstico hay que luchar. Hay que luchar y seguir adelante y vivir el día a día, porque lo que va a pasar mañana no lo sabemos nadie. Entonces hay que luchar con toda su fuerza y ser imparable. Gracias, Esther. Tamara, Antonio, ¿qué le diríais a una persona que estará viviendo una situación como la que habéis vivido vosotros como cuidadores de ese pequeño Antonio imparable? Bueno, que el camino va a ser difícil, porque va a ser muy complicado. Y largo. Pero hay que seguir adelante y él, como he dicho antes, hay que ir pasito a pasito y habrán piedras, habrán barrancones y habrán de todo, pero hay que intentar y confiar en los médicos que tenemos, en los avances que van saliendo y confiar, luchar, porque nuestros hijos, nuestros padres, quien pase esta enfermedad, lo van a hacer hasta el último momento y nosotros no podemos abandonar en ningún momento, al contrario, tenemos que coger más fuerzas. Ya tendremos tiempo de llorar, tendremos tiempo de sacarnos todo lo que tenemos dentro, pero hay que seguir. Antonio. Pues lo que no se puede hacer es defraudar a esa persona. Si lo mínimo o lo máximo que podemos hacer, como bien ha dicho la hermana Sara, es estar ahí, pues estar. Estar y ya está. Qué importante es estar, ¿no? Estar. Y doctora, ¿qué le diría a una persona que está viviendo una situación así? Y después de oír a mis compañeras y a mis compañeros, lo que les diría a una persona que está cuidando y que está en estos procesos, les diría, cuídate dentro de lo que la situación te permita, pero no te olvides de ti y sobre todo sin sentirte culpable de cuidarte, porque así sí que podrás seguir con esperanza. Qué bonito, me habéis dejado sin palabras todos. Y en este momento solo os puedo dar las gracias. Desde la Fundación Josep Carreras os agradecemos muchísimo vuestros testimonios desde el punto de vista tan vivencial, desde el punto de vista profesional. Creo que habéis hecho un acto de generosidad enorme y creo que con esto también estáis cuidando. Estáis cuidando a toda esa gente que nos está viendo, que nos verán, y creo que eso no nos podemos olvidar, que con acciones como esta también estamos cuidando. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, de verdad. Y bueno, desde la Fundación Josep Carreras vamos a seguir con estas jornadas
Esta era la segunda de este primer día de jornadas online contra la leucemia y os invitamos a partir de mañana a seguir conectados y seguir hablando de imparables, de los otros imparables, de investigación, de donación de médula ósea y muchísimos temas más que seguro que os van a interesar. Muchas gracias por hacernos cada día un poquito más imparable contra la leucemia.